Cambiando. Aquí uno. ¿Es internacional? Sí, pero bueno. No quiero buscar algo que se conecte. A través de esta conferencia magistral, exponer el tema sobre lo que es el electromagnetismo. Doctor, en favor de nuestros estudiantes. El otro ladito. El otro lado. Del otro lado. Al otro extremo. Izquierdo. El otro extremo, te he dicho. Muchas gracias. Espacio, doctor, para que esté contigo. Bájale un poquito, a ver. ¿Tu cable auxiliar de qué? ¿Sabe? Muéstrame. Aló. Ya, listo, listo. Ya, ahora. Doctor Jorge Linares, ¿me escucha? Dale volumen perfecto, si me está bien. Hola, doctor Jorge Linares, ¿me escucha? Creo que es el micrófono, no funciona todo. Jorge está silenciado, Jorge. Ok, ya está muy bien, ahí está perfecto. Sí, sí, le estoy escuchando. Dime. Doctor, reiteramos el agradecimiento por parte de la comunidad educativa del Consejo 82 Carlos Olivares y reitero, ¿no? La ponencia de hoy día, que es una ponencia magistral, va a ser de gran provecho para nuestros estudiantes en este campo de la ciencia. Doctor, le doy paso para que usted continúe con la conferencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Antes de empezar, yo quisiera también agradecer, por supuesto, a mi colega Carlos Díaz Abanto, con quien he coordinado para esta charla, y realmente me da así la oportunidad de presentar algún tema de física como es el electromagnetismo a estudiantes de 5º año de secundaria. Espero que se escuche bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien todavía? Carlos, ¿me puedes decir si yo también se me ve a mí o no? Sí, se escucha y se le ve, doctor. Ya, Sí. ok, perfecto. Entonces empiezo. Bueno, en la física hay muchos temas, ¿no? Hay el tema de la termodinámica, el tema de la mecánica cuántica, el tema de la mecánica simple, de electromagnetismo. Yo voy a contarles un poco cómo se ha hecho el electromagnetismo y cómo los científicos han avanzado en ese campo que hacen que la humanidad pueda beneficiarse. El electromagnetismo es en realidad la parte electricidad y la parte magnetismo. Cuando están juntas, entonces forman lo que se llama el electromagnetismo. Voy a contarles entonces algunas de cómo se ha hecho históricamente, porque es importante ver cómo la ciencia se hace poco a poco. Y
Y esto significa entonces que en realidad los científicos y los ingenieros y los técnicos, el objetivo de ellos, uno de los objetivos de ellos es transformar la materia o los elementos de la naturaleza para poder inclusive crear nuevos materiales, y el objetivo es entonces generar bienestar para las personas. Y para esto hay necesidad de una inversión en educación, en ciencia y tecnología. La ciencia, como les voy a mostrar en este momento, va a permitir tener al final, poco a poco, ya una rama de la ciencia, por ejemplo, el electromagnetismo, pero vamos a ver cómo se ha ido formando poco a poco esta rama. Y al final se tiene un conjunto de conocimientos que son articulados y que van a generar capacidad en los estudiantes, en los investigadores, para que puedan transformar los recursos naturales, que sean renovables o no, de manera a llevar los avances al bienestar de la humanidad. Eso es prácticamente, digamos, uno de los objetivos de la ciencia y de los ingenieros y los técnicos. Ahora, voy a hablar del electromagnetismo. ¿Qué cosa se conocía del electromagnetismo hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo en realidad se conocía muy poco del electromagnetismo. No había radio, no había televisión, no había internet, no había luz eléctrica. Todo eso se lo debemos al electromagnetismo, como voy a presentarles ahora. O sea, al principio solamente se conocía en este campo, lo que se conocía era sobre todo la brújula, ¿no? Cómo orientaba hacia el norte magnético. Y por supuesto había muchas preguntas, ¿no? Porque, ¿por qué la Tierra tiene un campo magnético? ¿Qué cosa hace que la Tierra se oriente a una brújula hacia el polo norte? Actualmente existen ciertos modelos que tratan de explicar, pero que en realidad todavía no están completos en el sentido que no hay un modelo que va a determinar exactamente el valor del campo magnético. Pero sí hay modelos que dicen por qué existe y por qué está orientado hacia ese lugar, más aún, que es una orientación que inclusive va a cambiar durante 100 siglos, de repente el polo norte va a estar diferente. Pero eso es, digamos, bueno, entonces hasta 1819 solamente se conocía esas cosas. Y ahora yo realmente cuando enseño ese electromagnetismo, porque he enseñado en la Universidad Católica durante 10 años y después he enseñado en la Universidad Sorbona y después en la Universidad de Paris-Saclay, yo pienso que hay 3 fechas fundamentales que han ido construyendo lo que se llama el electromagnetismo. Uno, como voy a mostrar eso hace un momento, es 1819, otro el 31 y otro el 73. Prácticamente son las fechas claves para la constitución del conocimiento del electromagnetismo. Lo más fundamental está hecho en estas fechas. Luego ya vienen las aplicaciones, ¿no es cierto? Pero lo fundamental, las leyes fundamentales están acá. Ahora, ¿cómo empezó? Para que vean cómo empieza. O sea, siempre hay en los laboratorios investigadores que estamos buscando alguna cosa. Por ejemplo, este señor Oersted en Dinamarca, su inquietud era tratar de establecer una corriente continua. O sea, para ustedes de repente es un poco extraño porque corriente continua, ustedes tienen una batería, produce corriente continua, una pila produce una corriente continua. Pero en esos tiempos no se conocía cómo se podría fabricar una corriente continua. Ahora, el hecho es que él entonces en su trabajo de investigación tenía también alrededor de todos sus equipos y todo, tenía también brújulas. Y en un momento, él logra realmente producir una corriente continua, pero se da cuenta, es un poco el azar, como dicen, ¿no? Se da cuenta que la brújula que estaba al lado se mueve. Y entonces él se quedó intrigado, diciendo, ¿qué está pasando acá? Yo produzco una corriente eléctrica y la brújula cambia de orientación. Entonces, él como científico comienza a analizar en qué momento se produce, qué pasa si la brújula la coloca en otro lado, se mueve o no se mueve, si coloca en este lado, ¿a qué lado se mueve?
a qué lado se mueve. Y entonces él comienza a encontrar, sí, él comienza entonces a encontrar, bueno, ahora, ¿ven este cambio, esta diapositiva? Sí, ¿Ven el excelente. cambio de diapositiva, Nils? ¿Cansino? Sí, ya, ok. Bueno, regreso al anterior, porque estoy hablando del anterior todavía. Entonces, él encuentra, digamos, este hecho de que la corriente produce un campo magnético, ¿de acuerdo? Y entonces se puede, a ver, me dice el profesor Carlos que hay gente que espera, pero el animador es es Cansino, ¿eh? Cansino es el anfitrión, él puede aceptar a la gente que está en espera para ingresar. Y ya se emitió. Cansino, Y ya se emitió. ya, ok. Bueno, entonces él se pone en una actitud de investigador. ¿Qué cosa es la actitud de investigador? Después de observar un fenómeno, tiene que analizar. Va a analizar entonces qué está pasando, en qué momento se produce. Es una experiencia que actualmente ustedes lo pueden hacer, o sea, pasan corriente con una batería, un alambre acá, pasan corriente y ponen una brújula y ven cómo se mueve. ¿Qué pasa si lo colocan en un poco más lejano, si lo colocan en otra orientación? Y van a ver de que el comportamiento es diferente. Entonces, ¿qué hace este señor que encontró ese fenómeno? Comienza a observar y escribe sus resultados. Generalmente, como es un resultado totalmente nuevo, nadie había en ese tiempo, nadie había encontrado ese fenómeno de que la corriente produce un campo magnético. Entonces lo publica en esta revista de 1820. Para que vean que es una cosa, poco a poco se ha ido construyendo. Y una vez que publica, entonces hay otros físicos que comienzan a interesarse en ese problema, que lo consideran súper nuevo, y comienzan ellos a encontrar cuál es la dirección de una manera un poco más ya cuantitativa prácticamente, porque cuando el alambre está subiendo la corriente, entonces van a encontrar que la brújula, si está en este lugar, va a ser de este lado, va a ser de este lado, y así la flecha. Si colocan en este lado, es así. Si colocan en este lado, es así. Si colocan en este lado, es así. Y entonces, luego, hay dos franceses, un señor Biot y otro señor Savart, que tratan ellos de modelizar y tratan de encontrar la intensidad del campo magnético. O sea, acá les coloco unas fórmulas porque también mi objetivo es decirles que en física, una vez que uno encuentra un fenómeno, tiene que modelizar y tiene que dar valores cuantitativos. Y para dar valores cuantitativos, uno utiliza mucho las matemáticas. O sea, las matemáticas son indispensables para los físicos. Yo les contaría una especie de anécdota, ¿no? Yo prácticamente durante mucho tiempo yo quería ser matemático. Al final me puse en la física, ¿no? Pero me ayudó mucho para ser, creo, un buen físico. ¿Por qué? Porque primero para ser físico hay que tener unas buenas bases en matemáticas. Y yo tuve la suerte, digamos, cuando estudié, al igual que ustedes, o sea, yo hasta los 15, 16 años he vivido todo mi tiempo en Chepén. He hecho mis estudios de primaria y secundaria. Como ustedes, he paseado por la Plaza de Armas, he paseado por la Plaza 2 de Mayo, hemos paseado a Guadalupe, igual, ¿no? Entonces, pero digamos, mi hobby en ese tiempo eran las matemáticas. O sea, le encontré cierto gusto a las matemáticas y pienso que me ayudó mucho en la vida. O sea, en esos tiempos había un libro, no sé si ahora lo conocen todavía, que es el libro de Baldor, y realmente le encontré tanto gusto a este libro que me enloquecí y me puse a resolver todos los problemas del Baldor de álgebra y luego todos los problemas de Baldor de aritmética.
Y eso realmente estructuró también mi espíritu, creo, como científico, para poder tener la tenacidad y el deseo de poder implicarme en ese fenómeno. Además, yo hago un pequeño paréntesis, o sea, yo tenía el subconsciente que para poder salir fuera, para poder prosperar, tenía que hacerlo con la educación. O sea, mis padres eran personas muy modestas. Entonces, yo me di cuenta que mi objetivo para poder salir adelante era la educación. Gracias a la educación, y entonces invertí mi tiempo en la educación. De repente, si hubiera tenido habilidades para futbolista, hubiera invertido mi tiempo en futbolista, ¿no? Y de repente hubiera terminado siendo un gran futbolista. Si hubiera tenido habilidades para el básquet, hubiera sido lo mismo. O sea, cada uno tiene que detectar dónde uno tiene sus mejores habilidades y tratar de desarrollarlas, ¿no? Tratar de desarrollarlas. Muchas veces los colegios, las escuelas, las familias ayudan a identificar dónde está tu mejor habilidad, ¿no? Y ahí concentrarse. Yo encontré que mi habilidad estaba en ese tiempo en las matemáticas, y entonces me puse, como dicen, con las manos, los pies y la cabeza, y dije, por aquí está mi futuro. Y en realidad es eso, o sea, ustedes, si algo queda de mi charla, darse cuenta de que el futuro uno lo construye uno mismo. Poco a poco uno hace su futuro. Nada está escrito, nada está escrito. Hay que tener confianza en sus valores, confianza en uno mismo y tratar, y la vida ofrece oportunidades. Realmente yo, como les digo a mis hijos o a mis sobrinos, siempre les digo, hay que estar listo con las maletas. No se sabe en qué momento pasa el tren. Hay que estar listo. De repente pasa por ahí el tren y ahí hay que subirlo, ¿no? Yo tuve dos suertes estando en Chepén, y creo que aproveché bien una en Chepén y otra en Cajamarca. Creo que aproveché bien esas suertes. Tuve la gran suerte de tener un gran amigo, a Fernando Rojas Morey, el párroco de Chepén en ese momento, que justamente él, pienso que también me influyó para ir adelante. Y después tuve otro gran amigo, que era el obispo de Cajamarca, que realmente detectó en mí algunas cosas buenas y me dijo, Jorge, postule a la Católica, si ingresa a la Católica, le obtenemos una beca. Y es lo que hice, o sea, postulé a la Católica, y en ese tiempo, no sé si ahora sigue, daban lo que se llama becas integrales. O sea, yo no pagué ni un centavo, al revés. La universidad me daba para mis pasajes y para mi comida. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es una suerte, y siempre he mantenido esa beca integral. Y después, otra suerte que apareció en mi vida fue que al final, cuando terminé física en la Católica, vino un profesor que era un francés y me dijo, Jorge, mira, tengo una beca, si quieres puedes tomarla. Así. Y yo le dije, bueno, la tomo la beca y me fui a Francia. Es una cosas así de la vida, que a veces por eso uno tiene que estar con las maletas listas. ¿Qué significa para mí las maletas listas? Con los conocimientos listos y esa voluntad de trabajar. Y de repente pasan oportunidades en la vida y uno tiene que aprovecharlos. Bueno, acá entonces vuelvo a mi tema del electromagnetismo, entonces la necesidad de las matemáticas, y lo voy a presentar 2 o 3 veces, ciertas fórmulas, a pesar de que no lo van a entender, pero sepan de que hay muchas matemáticas para poder dar resultados cuantitativos. Entonces, estos señores, inclusive, ¿qué hicieron ellos? Que dado una cierta intensidad de campo de intensidad de corriente eléctrica, ellos calculan a cierta distancia, cualquiera que fuera la distancia, calculan el campo magnético. Y van a ver la importancia del cálculo de campo magnético después. Esas son leyes que actualmente los que hacen estudios de física
se estudia, es parte ahora del conocimiento que uno debe tener. O sea, acá se ha ido construyendo el conocimiento. Estos señores construyeron un conocimiento y ahora ya está en los libros y forma parte de los cursos de base para un estudiante que hace física. La ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Bueno, entonces ellos encontraron, la ley de Ampère es un poco especial porque para ciertas condiciones simétricas él va a encontrar de una manera fácil, sin muchos cálculos, la intensidad del campo magnético. Después uno, por ejemplo, si yo tengo acá, por ejemplo, una pequeña espira, paso la corriente y se produce campo magnético. Uno es capaz de calcular la intensidad del campo magnético alrededor. Si yo tengo acá, por ejemplo, varios alambrecitos así que se llama solenoide, y hago pasar la corriente, aparece campos magnéticos por acá. Y ahora uno puede calcular, gracias a todos estos trabajos de estos señores, uno puede calcular el campo magnético. Inclusive actualmente existen ya algunas aplicaciones que uno dice de qué diámetro tiene, qué espesor tiene, qué corriente tiene, y dan un resultado, cómo son las intensidades de campo magnético en todo el espacio, que actualmente se utiliza mucho. Yo últimamente he asesorado a un estudiante que estaba buscando cómo recargar baterías sin contacto para los carros eléctricos. O sea, colocar una especie de solenoides de envío y de recepción para que uno pueda cargar como transformadores que voy a mostrar dentro de un momento. Acá yo les muestro para un imán que ustedes probablemente han jugado alguna vez, norte-sur, entonces también tiene ahí sus líneas de campo magnético. Bueno, esta es entonces la primera parte. La primera parte, ¿qué cosa es? Una corriente crea un campo magnético. Ahora, mucha gente se preguntaba después, pero si la corriente crea un campo magnético, de repente por simetría, el campo magnético en algunas circunstancias puede producir corriente eléctrica. Y eso llevó a dos señores, Faraday y Lenz, que ahora se estudia en los libros. Ellos encontraron que efectivamente, si yo tengo acá un imán y si acá tengo yo unas bobinas conectadas a un foquito, por ejemplo, si no hay pila ahí. Entonces, si yo coloco este imán de esta forma, este foquito no se prende. Pero, sin embargo, si yo lo aproximo, el hecho de aproximar produce corriente eléctrica. Y este es un hecho sumamente importante, porque van a ver que gracias a esto nosotros tenemos la corriente eléctrica en nuestras casas. Gracias a este descubrimiento. O sea, ellos encontraron de que si uno cambia las líneas de campo magnético, una cosa que en matemáticas se llama el flujo de campo magnético, va a aparecer lo que se llama, de una manera un poco más sofisticada, una fuerza electromotriz, y esta fuerza electromotriz empuja los electrones de los alambres, y eso es la corriente eléctrica, produce la corriente eléctrica. Luego ya formulan cómo es esa fuerza electromotriz, que va a depender de esa cosa que yo le llamo flujo de campo magnético, que no es otra cosa que el producto, se calcula cuál es el valor de campo magnético en este punto por la área en ese lado, y así sucesivamente, y la suma de todo por una integral es una suma en realidad. Permite encontrar el campo, el flujo, y cómo varía el flujo con el tiempo. La derivada o sea, de acá es una variación del flujo con el tiempo, y eso hace una fuerza electromotriz. Esa es la ley de Faraday y el signo menos de la ley de Lenz. O sea, son cosas también, acá por ejemplo se ha ido construyendo el conocimiento, se construye el conocimiento. Y ahora eso ya está en los libros, ya está fijo, ya funciona, ya se probó varias veces, y eso hace que el resto de la gente siga avanzando. Por eso uno dice, los científicos en sus laboratorios hacen avanzar la frontera del conocimiento. ¿De acuerdo? El conocimiento está acá, y estos avanzan, la frontera sigue acá, y así sigue acá, ¿no? Y ese es el rol de los científicos, seguir avanzando en la frontera del conocimiento. Este es un
un equipo que ojalá que alguna vez lo vean ustedes de frente, porque para mí realmente este es el equipo clave para entender la importancia del electromagnetismo. Aquí yo tengo un imán norte-sur. Entonces acá se produce campo magnético. De norte a sur hay campos magnéticos. Y acá tengo yo unas bobinas, no sé muy claro, pero es unas bobinas como los solenoides, pero que están inclinados. ¿De acuerdo? Entonces ahí no se prende el foquito, ahí está, no aparece fuerza electromotriz, pero si yo cambio la orientación de este solenoide, lo cambio a este lado y no varío la variación del campo, no varío el campo magnético, lo que está pasando es que las líneas estas que están atravesando, por ejemplo, si yo estuviera totalmente paralelo a los campos magnéticos, ninguna línea de campo magnético lo atraviesa. Y si lo pongo así, sí atraviesa. Ahí atraviesa todo y luego baja. O sea, esta variación de líneas que atraviesan, eso hace producir la corriente eléctrica. Ven acá, esta parte de acá, ojalá que por lo menos de todas las charlas, esta partecita sí quede claro. O sea, si yo tengo un solenoide acá en presencia de campo magnético, si yo lo roto, hago cambiar, aparece una fuerza electromotriz y en este pequeño equipo el foquito se prende. Ahora, ¿cómo se puede hacer rotar esto con este tipo de polea? Con esto de acá yo le doy con esta manivela a vuelta y entonces esto se voltea y aparece, y esto es un generador. Este es exactamente un generador. Y esto es como si fuera una turbina. Esta turbina está mecánicamente moviendo este solenoide y ese movimiento hace producir la corriente eléctrica. Esto es el principio de muchísimas aplicaciones para que nosotros tengamos la electricidad. ¿Por qué? Porque si en lugar de que yo tenga esta polea que mueva lo de acá, esto de acá lo hago mover con la caída del agua. Hay agua que cae acá y el agua le da vueltas a cada vez. Entonces yo tengo ahí una base de la central hidroeléctrica. Una central hidroeléctrica es eso. O sea, tengo acá la caída de agua y esa caída de agua, acá pongo sus paletas un poco más grandes para que cuando cae el agua lo empuje y le siga empujando porque pongo muchas paletas. Y eso hace entonces cambiar y cambia esto y se produce la corriente eléctrica. Esa es una de las aplicaciones, probablemente la más importante, porque casi toda fuente de corriente eléctrica pasa por esta parte, una turbina y un generador. Acá tengo yo la central hidroeléctrica. La energía, ¿de dónde viene la energía? La energía viene de la caída del agua. Pero esa caída del agua, como le dije hace un momento, entonces hace mover esta turbina que está pegado al generador, como en el otro caso, donde están las bobinas y en presencia de campo magnético. Y se produce la corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica, entonces, es la que está llegando a nuestras casas en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Bueno, y estas centrales, entonces, como ya se descubrió este fenómeno, y entonces las aplicaciones vienen inmediatas, por eso el científico encuentra cosas, lo modeliza, hace los primeros cálculos, y luego el ingeniero o el científico con el ingeniero hacen las aplicaciones con los técnicos para construir todo esto, y entonces aparecen ya las primeras centrales hidroeléctricas, ¿no? Y 1979, 80, 1980 prácticamente comenzaron las primeras centrales hidroeléctricas y cada vez la humanidad tenía más necesidad de energía. Entonces esto era un aporte importante para la evolución de la tecnología. Porque con la energía eléctrica entonces se hace funcionar fábricas, no solamente es para luz, sino también que hace funcionar las fábricas y estos van a modular o cambiar las materias. Acá en el Perú, vean, este es un cuadro, se utiliza mucho las centrales hidroeléctricas, se utiliza toda esa cantidad, o sea, se utiliza además el gas,
se utiliza entonces hidroeléctrica, hay también la solar y hay también el eólico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más o menos para que vean la importancia en país como el Perú. ¿Por qué en el Perú es importante esto? Porque como ustedes probablemente han visto la represa de Caíto Ciego, o sea, en el Perú es prácticamente 3 países. Un país que es la costa, otro en altura, la sierra, y otro, la selva, ¿no? Son 3 regiones con propiedades muy distintas. Entonces, toda esa parte que va a la montaña, que cuando ven a Cajamarca se va a 2.000, 3.000 metros, ahí tienen siempre una gran caída. O sea, basta con encontrar las buenas caídas, o sea, prácticamente el Perú puede tener tantas centrales hidroeléctricas como caídas que puede construirse, ¿no? Y tener energía suficiente. Bueno, entonces acá, por eso acá tienen mucho más casi como el 60% es de la parte hidroeléctrica. Otra aplicación del electromagnetismo está también acá en las eolianas, porque la eoliana es directo, o sea, tienen ahí la turbina, tienen el generador, igual es el viento que hace mover, ¿no? El viento hace mover y entonces estamos en el caso clásico. Se mueve, se junta eso a las bobinas, se precisa de campo magnético y se genera la corriente eléctrica. También la energía solar. La energía solar, probablemente ustedes saben, la mayoría de energía solar es utilizada por el efecto fotovoltaico, que es otro fenómeno, otro fenómeno. Eso se conoce gracias a la mecánica cuántica. Pero también se puede utilizar la energía solar de otra forma, hacer lo que se llama una central solar. Y en ese caso, ¿qué se hace? Se coloca estos especies de espejos que concentran la energía en el centro donde hay un líquido, y este líquido es el que se calienta, es el que se va a vaporizar. Y eso hace entonces tener un líquido, un vapor, ¿no? Y el vapor es el que va a empujar. Acá tienen una maqueta que explica ese fenómeno, o sea, la energía solar calienta el líquido que está en los tubos. Y este líquido que está en los tubos se vaporiza y este vapor es el que va a empujar para que se mueva la turbina que está asociada a un generador. O sea, lo importante es, digamos, por eso este de acá es para mí fundamental. Porque es entonces acá tienen ustedes la bobina, tienen el campo magnético. Si uno mueve esto, hace rotar, ya sea con esta polea o con la caída de agua, o, y esto es importante porque la mayoría de las cosas se utiliza lo siguiente, un vapor de agua. Si tienen un vapor de agua y con un conductor y ese conductor lo llevan justo a este lado, acá están las paletas, faltan las paletas de acá. Y entonces eso hace mover. El vapor de agua va a mover. Y eso es lo que sucede aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, se calienta y se vaporiza y ese vapor es el que mueve y entonces se produce la energía eléctrica. Le voy a presentar a manera de información cómo funciona una central nuclear. Y vean cómo el electromagnetismo juega un rol importante, porque una central nuclear funciona por lo que se llama una fisión. Fisión es cuando se rompe un núcleo. Un neutrón choca a un núcleo que es inestable y este núcleo se parte en 2 partes y en neutrones. Y cuando se hace el balance energético, se encuentra que acá hay un exceso de energía. O sea, gracias a este neutrón que empuja a este uranio que está destabilizado, hace que se partan en 2 más o menos simétricos, pero con neutrones que salen con mucha energía, y esta parte de acá va a calentar el líquido donde están. Por ejemplo, si yo coloco esto en agua, es el agua que se va a calentar. Y el circuito es el siguiente, o sea, tienen acá tienen ustedes entonces el recipiente, acá está donde está el uranio, y estas reacciones
calienta es el primer líquido, el líquido rojo. Y este líquido rojo se lo coloca acá y este líquido rojo va, este líquido rojo puede tener elementos radioactivos, este líquido rojo. Entonces, yo lo coloco acá y acá yo lo pongo acá unas cosas para que se ponga en contacto, pero no en contacto directo, sino por paredes, con otro líquido. Y este líquido es generalmente el agua. Y esta agua, entonces, se calienta tanto que se vuelve vapor. Y es el vapor el que va a empujar, el que va a hacer la acción mecánica para empujar la turbina. Y entonces el generador y aparece la corriente eléctrica. O sea, acá también en una central nuclear es menos mal que ya se descubrió la ley de Faraday, que ya se descubrió cómo funciona un generador, la turbina, generador, y ahí se utiliza. Y de esta forma se tiene la energía. Otro fenómeno también que se encontraron, porque también es una aplicación muy importante, si uno tiene un campo magnético y ahora yo coloco un alambre con corriente, se ve que este alambre se va hacia la derecha, como si hubiera una fuerza. Es decir, se crea una fuerza. O sea, el científico primero ve que esto pasa y luego trata de formular cuál es la ecuación que me puede explicar ese movimiento, esa fuerza, ¿no? Y esa es la fuerza de Laplace. Entonces aparece esta fuerza y lo mismo puede pasar con una carga. Si yo por si acaso tuviera una carga que le doy una cierta velocidad, en presencia de campo magnético aparece una fuerza. Y esto es en realidad lo que va a explicar la existencia de los motores. Motores es, a diferencia de un generador es la energía mecánica que se convierte en eléctrica. Y un motor es al revés. Ustedes dan la energía eléctrica y aparece la energía mecánica. O sea, el principio es, o sea, acá tengo yo el campo magnético y coloco acá una espira y ahí ahora yo le pongo corriente eléctrica. Ahora tengo ya una batería, una corriente eléctrica. Y en presencia de esto, esta espira se va a mover, se va a desplazar. Y luego cambio la polaridad y esto va a moverse siempre. O sea, aparece el principio del motor. Aunque ustedes seguramente tienen juguetes con motores, este es el principio. Acá tengo un dibujo un poquito más sofisticado de cómo funciona ese motor. O sea, para que vean entonces, uno, las aplicaciones de energía eléctrica que ustedes reciben todo el tiempo, todos los motores para poder accionar alguna cosa mecánica, los motores entonces son importantes, esto es gracias al electromagnetismo. Otra cosa importante también son los transformadores, porque cada vez que ustedes, por ejemplo, tienen ahí su celular o su cuanto, y tienen su cargador, pero ¿cómo funciona el cargador? El cargador funciona, lo conectan, la corriente es 220, y ¿qué cosa? Hay un transformador. Primero hay un transformador porque va a bajar, porque 220 es muy alto, trabajan entre 5 y 10 voltios, ¿no? Entonces pico a pico. Y este es el principio de un transformador, probablemente eso sí creo que lo han visto en algún curso. O sea, la idea es, yo coloco acá una corriente alternativa, entonces aparece acá la corriente y esta corriente me va a producir, como dije hace un momento, la corriente produce un campo magnético. Produce un campo magnético y este campo magnético que va a variar porque como la corriente acá es alternativa, el voltaje es alternativo, la resistencia es constante, la intensidad va a ser alternativa y entonces aparece acá un flujo. Este flujo lo hago pasar por el otro canal. Y aquí lo utilizo al revés. Aquí, este flujo me va a generar una diferencia potencial. Me va a generar una diferencia potencial. Y esta diferencia potencial que hay acá va a ser igual si el número de espiras es la misma, o más pequeño o más grande en función del número de espiras. Acá hay una formulita, solamente les presento esta. La diferencia potencial acá es función del cociente entre el número de espiras de un lado y el número de espiras del otro y lo que hay en el otro. Y entonces eso es lo primero que hacen. Si alguna vez se les malogra su cargador, ya antes de botarlo, lo abren y van a ver que es un
transformador. Pero como necesita el celular, necesita una corriente continua, o sea, si es alternativa, primero lo baja y luego con una serie de diodos lo vuelve a esa corriente alternativa en corriente continua. Bueno, ahora les presento otra vez, y esta es la última parte de matemáticas. Finalmente, después de todos estos descubrimientos, hay un señor Maxwell que trata de reunir todos los descubrimientos en las famosas ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones de Maxwell, por eso yo le digo el año 73, entonces ya él formula que todo el electromagnetismo se puede comprender, se puede entender y se puede aplicar con 4 ecuaciones. Y estas 4 ecuaciones se formulan utilizando operadores, ¿no? En matemáticas se utiliza mucho operadores. Este es un operador, nabla. Operador es un artificio, un ente matemático que hace algo a una función, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo deriva. Bueno, y entonces estas 4 ecuaciones son los que ahora los estudiantes de física aprenden a manipular estas 4 ecuaciones de Maxwell, y de esta forma, manipulando estos, ellos ya conocen bien esta física clásica del electromagnetismo. Y ahora, cuando se combinan estas ecuaciones de Maxwell, uno llega a formular unas ondas electromagnéticas, a tener ecuaciones que explican las ondas electromagnéticas. O sea, las ondas electromagnéticas, por supuesto, existían desde el nacimiento del universo, ¿no? O sea, ¿qué cosa es una onda electromagnética? Electromagnética, o sea, es una onda, es algo que tiene un campo eléctrico y un campo magnético. Este es otro punto, ojalá que por lo menos esto otro quede más o menos claro entre ustedes. Supongamos que yo tenga una onda electromagnética que sea, por ejemplo, la luz. La luz es una onda electromagnética. La radio es una onda electromagnética. La televisión es una onda electromagnética. El infrarrojo es una onda electromagnética. Los rayos X son ondas electromagnéticas. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas. Todo esto es un espectro de las ondas electromagnéticas. ¿Qué caracteriza estas ondas electromagnéticas? ¿Qué hace que el rojo sea diferente del verde y sea diferente del infrarrojo, del ultravioleta? Vean, acá yo tengo una onda electromagnética. Supongamos que yo separo una sola, el color rojo, uno solo. Entonces, si yo mido, voy a medir en un instante dado, voy a medir el campo eléctrico, voy a medir aquí es 0, luego va a medir, digamos, 2, luego va a medir 4, luego 5, luego 6, y luego va a bajar, y luego cambia de sentido. Cambia de sentido. Y luego sube, y así. O sea, tiene un movimiento oscilatorio, por eso se dice un movimiento ondulatorio, es una onda. ¿Y cómo se caracteriza esta onda? Se caracteriza por la longitud que hay entre un punto y el equivalente. Acá, ¿cuáles son los puntos equivalentes? Por ejemplo, el máximo y el máximo acá, esa distancia es característica, pero es la misma distancia entre este punto, no este, sí, y este otro. Porque este punto no es equivalente a este, porque acá está pasando de positivo a negativo, ¿no? Mientras que este punto sí es igualito a este, porque ahí se está arrancando, ¿no? Arrancando. O sea, y esa distancia de este punto a este otro punto, eso va a caracterizar una onda. Eso se llama la longitud de onda. La longitud de onda es así. Si ustedes agarran un radio y tratan de ver cuál es la onda electromagnética, van a encontrar que es más o menos 1 kilómetro. Si uno hacen con la luz, va a ser, depende del color. Si es color rojo, va a ser 700 nanómetros. Si es verde, va a ser unos 450. Y así, eso va a caracterizar, o sea, es la distancia entre un punto y su equivalente. Ahora, además del campo eléctrico, está acompañado siempre un campo magnético y que varía igual, de la misma manera.
¿de acuerdo? De la misma manera. Y es el producto, bueno, el producto rotacional que se llama en matemáticas, que nos da la orientación de la onda. O sea, esto es una onda electromagnética y esto entonces, este es acá les pongo yo un espectro general de una onda electromagnética. Vean los rayos gamma, los rayos X, ultravioleta, el visible, que es solamente esta partecita chiquita acá. Luego viene el infrarrojo, luego vienen las microondas, luego vienen las ondas de radio. Luego, ahora acá presentado de otra manera el espectro electromagnético, acá está presentado de la manera creciente de energía. Entonces, cuando yo pongo creciente de energía, empiezo con radio, que no tiene mucha energía las ondas, microonda, infrarrojo, visible, ultravioleta, ya comienza a ser peligroso, rayos X, rayos gamma, estas sí son peligrosas, ¿no? Hay que cuidarse del ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Visible, nosotros estamos hechos para soportar el visible. Pero mientras que uno no salga al ultravioleta, ¿no? Que puede pasar, si tienen en Chopin de repente ustedes están casi por acá cerca del ultravioleta, hay que cuidarse del sol, ¿no? Porque eso puede hasta generar cáncer. Entonces, pero nosotros estamos hechos para resistir el visible. Bueno, acá tiene todas estas cosas, acá tiene los de acá, y luego, por supuesto, una vez que se descubrió las ondas electromagnéticas, aparecen las antenas y todo el servicio de comunicación. Cuando ustedes comunican, por ejemplo, yo tengo acá un celular y hablo a mi amigo Pedro y le digo buenos días, y él va a escuchar allá. ¿Y cómo va a escuchar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de aquí a allá? ¿Qué está saliendo? Son ondas electromagnéticas que luego captan allá, ¿no? Por eso es que ven en algunas películas, ¿no? Si hay personas que quieren captar lo que dice esta persona a la otra persona, si son secretos, uno coloca un camión bien cerrado y puede detectar las ondas electromagnéticas. Porque esas están en el espacio. O sea, cuando yo hablo acá, digo, hola, ¿cómo estás? Eso es traducido en ondas electromagnéticas con cierta modulación, pero pasan por acá. O sea, yo lo puedo, si me pongo entre los dos y tengo un buen detector, puedo detectar ese campo electromagnético y si luego lo puedo saber cómo ha sido modulado, porque cada teléfono tiene la forma de modular, yo puedo captar todo lo que ha transmitido esta persona del otro, ¿no? Por eso los espiones son muy eficaces en eso, se ponen al lado de una embajada y a ver si captan ondas electromagnéticas y una vez que las captan, entonces buscan cuál es el código que permite sacar toda la información. O sea, en general, si ustedes, toda comunicación puede ser captada por otra persona, respuesta sí. Y puede ser analizada, respuesta sí, si tiene su buen detector y su buena capacidad de análisis, ¿no? Para ver cómo ha sido codificado. Bueno, entonces, las ondas electromagnéticas, eso ha permitido, no me van a decir que no es un avance tecnológico, también poder comunicar con su familia, con sus amigos por teléfono, con las ondas electromagnéticas, ¿no? Y ese es entonces el aporte al uso de en nuestra vida diaria, la corriente eléctrica, gracias al electromagnetismo. Todo tipo de sistema de comunicación es gracias al electromagnetismo. Utilizar un transformador es gracias al electromagnetismo. O sea, prácticamente todos los equipos que uno utiliza, así sea una licuadora, utiliza en cierto modo lo que se conoce del electromagnetismo. Ahora, quiero mostrarles algo también para terminar. Por ejemplo, las auroras polares, eso seguramente que ustedes han visto, por lo menos en el cine, de que sobre todo en el polo norte o polo sur se produce estas especies de sábanas coloreadas que se pasean, ¿no? No hay siempre, ¿no? Hay gente que va al polo norte, se queda ahí una semana y no ha visto ni una aurora polar.
porque sucede solamente en ciertas circunstancias. Entonces, algunos tienen suerte de que va un día y justo ese día ahí, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué? ¿Cómo se producen estas auroras solares? Primero viene el sol. El sol de tiempo en tiempo envía un viento solar. Y este viento solar son en realidad cargas, que pueden ser electrones, que pueden ser protones, y estos los envía a todo lugar. Y de tiempo en tiempo, por eso es que no siempre, y de tiempo en tiempo sale en la dirección de la Tierra. ¿De acuerdo? O sea, si hay acá el sol de tiempo en tiempo, bota por acá, bota por acá, bota por acá, y de repente bota cerca de la Tierra o en la dirección de la Tierra. Y cuando va en la dirección de la Tierra, menos mal que tenemos un protector que es el campo magnético. El campo magnético va a impedir que este viento solar llegue directo a nosotros, si no, probablemente no habría vida. Entonces estos llegan acá y este campo magnético desvía estas cargas, porque son cargas y entonces estas cargas en presencia de campo magnético aparece una fuerza que lo desvían hacia el polo norte o polo sur. ¿Y qué pasa con estas cargas que están llegando a polo norte? Están chocando con los átomos y moléculas en la atmósfera. Y cuando chocan con esas moléculas en la atmósfera, dependiendo qué tipo de moléculas hay, entonces estas moléculas las excita, o sea, pasa de un estado estable a un estado excitado y luego se desexcita y cuando se desexcita envía una radiación. Y eso es lo que aparece cuando ven las auroras polares. Otra aplicación, este es el penúltimo, es para la fusión nuclear. Ustedes saben que actualmente hay un problema energético, hay muchos científicos que están buscando cómo encontrar nuevas fuentes de energía. Y una de ellas es la fusión nuclear. A diferencia del reactor que se utiliza actualmente, que es la fisión nuclear, la fusión nuclear es juntar dos núcleos. Juntar un núcleo, un isótopo del hidrógeno, el deuterio, con el tritio, y entonces tratar de juntarlos, y cuando se juntan los cálculos da que forman un helio y energía, y ahí es donde se va a ganar energía. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que estos dos isótopos son cargas positivas, entonces no se pueden juntar, hay una fuerza de repulsión. Entonces tienen que tener bastante energía, los excitan, los ionizan, para que pueda en algún momento aumentar el choque. Pero tiene que haber inclusive también campos magnéticos para que esté concentrado, ¿no? Para que no se vaya a escapar los tantos y entonces disminuye la probabilidad de choque. Por eso acá el magnetismo juega un rol importante, tiene que haber muchos programas para bien diseñar esa estructura para que así estas cargas estén confinamiento, ¿no? Estén centradas ahí con mucha energía porque se calienta a millones de Kelvin, porque esta temperatura muy elevada favorece el choque, pero se gasta mucha energía y actualmente todavía se logra hacer la fusión, pero más se gasta en calentar y que la energía que se obtiene. O sea, por ahora todavía están, me parece, como el 80%, pero el día que esta energía, porque es limpia, no da CO2, el día que esta energía sea dominada, pienso que la humanidad estará salvada por la crisis energética, por lo menos. Bueno, y ahora lo último es esto de acá, y este es un mensaje importante. O sea, yo quiero decirles, todo cuerpo que tiene una temperatura emite una radiación. Yo emito una radiación. Tengo mi espectro. El Sol tiene su espectro. El Sol emite una radiación y esto es lo que emite la radiación. El Sol envía sobre todo en el visible. El Sol envía en el visible. La Tierra también reemite porque tiene una temperatura como nosotros casi. Y emite sobre todo en el infrarrojo.
Y en la atmósfera hay lo que se llama el CO2, el dióxido de carbono. Y esta molécula es una molécula muy especial. ¿Por qué? Porque es casi transparente al visible. O sea, si yo le envío luz visible acá, pasa. Pero no es transparente al infrarrojo. Si yo le envío al infrarrojo, no pasa. Va a quedar prácticamente absorbida. Y eso va a producir, en el caso de la Tierra, un calentamiento, porque el Sol hace pasar casi todo, la Tierra se va calentando y después de cierto tiempo ya tiene su temperatura, pero tiene una temperatura que emite infrarrojo, no como el Sol, que envía sobre todo en el visible, y estas moléculas CO2 son casi transparentes. Pero estas moléculas 2 no son transparentes para el infrarrojo. El infrarrojo entonces no puede pasar, no puede escaparse y va a quedar atrapado. Y eso va a producir un calentamiento. Durante muchos siglos, la cantidad de CO2 estaba al equilibrio y hacía que nosotros teníamos una temperatura aceptable y todo. Pero con la llegada de muchas industrias y muchos carros, se utiliza mucho más CO2 que antes. Mucho. ¿Y de dónde sale eso? Del petróleo, esencialmente. El petróleo, cuando se utiliza al final, los carros botan CO2. Y este CO2 entonces se está llenando cada vez más y más y se está produciendo lo que se llama un calentamiento global, ¿no? Eso está medido y seguramente que han escuchado muchas veces. Este es el problema. Entonces el problema está en reducir el CO2. Ese CO2 hay que reducirlo y ese es un problema de todas las naciones. Ustedes dirán, sí, pero en el Perú no se envía mucho CO2, más se envían los chinos, pero todavía hay que tener en cuenta también, ¿no? ¿Por qué los chinos envían CO2? Porque tienen muchas más industrias. ¿Y qué significa tener más industrias? Porque hacen casi todo. ¿Qué significa que hacen todo? Que esos productos lo envían al Perú, al Ecuador, a Francia. Entonces, imaginen ustedes si toda la gente para y no utiliza, lo cual es imposible, pero imaginen ciencia ficción, si para uno de utilizar los productos de China, entonces las empresas chinas no van a producir y van a reducir su CO2. Pero por ahora hay un exceso peligroso para la humanidad, sobre todo para la generación de ustedes o generación de sus hijos, ¿no? Porque esto produce un calentamiento excesivo y entonces los fenómenos del niño van a ser cada vez más intensos. Va a existían los tiempos incas y preincas, pero las secuencias de cada vez ser más intensas se va a hacer cada vez más grande, ¿no? Y ese es un problema que hay que tratar de disminuir el CO2. Bueno, y ese es entonces lo que yo quería contarles. Y muchas gracias a ustedes y nuevamente creo que mi consejo es, ojalá que ustedes sueñen. Yo en realidad cuando tenía 15, 16 años soñaba con hacerme mi futuro. Hagan y construyan su futuro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge, por esta charla. En esta tarde también nos han acompañado los estudiantes del Colegio Javier Herao de San Vicente, de la provincia de Bolívar, estudiantes de la Escuela de Física y también algunos amigos interesados. Aquí en el Carlos Olivares, más o menos, tenemos un promedio de 150 estudiantes que nos han escuchado esta tarde. No sé si alguien de los que está participando quiere hacer alguna pregunta. Una pregunta. A ver, en el otro lado pregunta.
Bien, Jorge, los estudiantes por ahora no tienen ninguna pregunta hacia tu persona respecto a lo que te ha expuesto y realmente para nosotros es una satisfacción haberte tenido una vez más, ¿no? Colaborando para que quizás uno de nuestros jóvenes se anime por la investigación científica u opte por una carrera de la ciencia. Así es. Bueno, muchas gracias a todos ustedes jóvenes que me han escuchado. Yo les dejo acá uno de mis correos electrónicos. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, entonces yo tomaré mi tiempo para poder ayudarles en algo. Bueno, y entonces les deseo a todos ustedes, realmente cuando veo 15, 16 años, me acuerdo cuando yo tenía 15, 16 años, y ojalá que tengan un buen futuro y no olviden que el futuro lo construye uno mismo construye su futuro. Y es mucho más saludable que uno mismo construya el futuro. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Bien, entonces, Jorge, nuevamente te agradecemos por este tiempo tan valioso que te has dado para poderte dirigir a la juventud de la tierra que te vio nacer, de la cual has pasado toda tu juventud, los inicios de los estudios académicos, y felicitarte una vez más por los logros que has alcanzado, por tus trabajos, y lo más importante, que los compartes con nosotros. Muchas gracias, Jorge, hasta otra oportunidad. Gracias también a San Vicente de Paul. Bueno, gracias a los Olivares y a todo, al Club de Física Teórico también y al Colegio Javier Heró. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Bueno, me voy entonces. Chao.